¿En qué cajón? No sé. Tendremos que mirar en todos. ¿Dónde estarán esas malditas llaves? ¿Qué pasa? Lo he visto. ¿Pero qué pasa en la ventana? Héctor. He visto a Héctor. No digas tonterías. En la ventana no hay nada. Te lo juro, Jorge. Lo he visto. Pero no hay nadie. Habrá sido una alucinación tuya. No ha sido una alucinación. Lo he visto claramente. Tenía la cara... Tenía como cuando le vimos en la cresta después de dispararle. Vámonos. Por favor, vámonos. Nos tiene atrapados. Esto es una ratonera. Pero si no encontramos las llaves. No importa hacerle un puente al coche, si no vámonos caminando. Pero yo no aguanto un minuto más en esta casa. Me voy a volver loca. Estoy ya loca. Sí, pues vamos. Pero yo volveré para escuchar cuentas. Aquí en el teléfono. ¿Es Héctor? No es Héctor. Es el grabador. Están repitiendo el mismo truco. Vámonos, no le hagas caso. Quien haya puesto en marcha el grabador tiene que estar arriba. No suba, nos tiene en sus manos. Yo voy a subir. Si no te atreves, quédate. No quiero quedarme sola. Entonces vamos. Te dije que era una cinta nueva. Te dije... Esto quiere decir que lo tiene todo previsto. A mí no me asusta con sus trucos. ¿Está seguro, señor Méndez? Ahora no hay trucos. Estamos perdidos, te lo dije, estamos perdidos. ¡Tan imbécil! Así no se trata a una dama, señor Méndez. ¡Les di toda la cara! Los muertos no podemos dar la cara. No la tenemos. Además, usted me la destrozó de 2 disparos. Recuerda. Si cree que me da miedo, se equivoca. Vámonos, salgamos de esta casa. ¿Quién es usted? Dije que regresaría de la muerte. Y aquí estoy. No. Amigo mío, un actor debe saber morir y resucitar cuantas veces lo exija la obra. Y esto es posible desde que los griegos inventaron las máscaras. ¡Ay, qué mal! ¡Ay!